Mi nombre es Edgardo Rivera y en esta sesión vamos a estar discutiendo el capítulo 66 y 67, un resumen del libro El deseado de todas las gentes por Ellen G. de White. El capítulo 66 se titula Controversias y está basado mayormente en los capítulos de la Biblia de Mateo 22, 15 al 46, y el capítulo 67 se titula Ayes sobre los fariseos y está basado en Mateo 23 y incluye Marcos 12, 41 y 44. En estos capítulos de la Biblia vamos a notar que ya Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, que el pueblo quería ya proclamarlo rey, que la mayoría de sus milagros sanando enfermos habían sido vistos por todos los fariseos, y Jesús limpió el templo de los mercaderes. Ya los sacerdotes y gobernantes estaban sumamente molestos con lo que es Jesús, con lo que él enseñaba. Y habían escuchado en silencio todas las reprensiones de parte de Jesús, pero no podían refutarlo. Y estaban buscando la manera de entramparlo para poder acusarlo ante sus principados. Jesús se encontraba enseñando una vez más en el templo, cuando entramos en el capítulo 66. Vinieron enfermos de todas partes a escuchar su palabra y ser sanados. Pero esta vez podemos decir que es un momento cúspide, donde les aseguro que el tema que se hablaba en toda esquina era el tema sobre Jesús, sobre proclamarlo rey. Entonces, los fariseos y los gobernantes están que ya no saben qué más hacer. Entonces, quiero utilizar, voy a brincar un poco al capítulo 67, porque quiero usar esa introducción para poder visualizar el entorno del ambiente. Y dice la introducción del 67 que era el último día que Cristo enseñaría en el templo. La atención de todos los que formaban las vastas muchedumbres que se habían reunido en Jerusalén habían sido atraídas a él. El pueblo se había congregado en los atrios del templo y, atento a la contienda que se había desarrollado, no habían perdido una palabra de las que cayeron de los labios de Jesús. Nunca se había presenciado una escena tal. Allí estaba el joven Galileo, refiriéndose a Jesús, sin honores terrenales ni insignias reales. En derredor de él están los sacerdotes con sus lujosos atavíos, los gobernantes con sus mantos e insignias que indican su posición exaltada, y los escribas teniendo en las manos los rollos a los cuales se referían con frecuencia. Jesús estaba serenamente delante de ellos con dignidad de un rey, como investido de la autoridad celestial. Miraba sin vacilación a sus adversarios que habían rechazado y despreciado sus enseñanzas y estaban sedientos de su vida. O sea, que querían matar a Jesús. Le habían asaltado en gran número, pero sus maquinaciones para entramparle y condenarle habían sido inútiles. Había hecho frente a un desafío tras otro, presentando la verdad pura y brillante en contraste con las tinieblas y los errores de los sacerdotes y los fariseos. Había expuesto a estos dirigentes su verdadera condición y la retribución que con seguridad se atraerían si persistían en sus malas acciones. Esto es un ambiente fuerte para todos los que estaban allí, discípulos o no, todo lo que Jesús estaba hablando. Inclusive es un ambiente fuerte para nosotros que lo leemos. Estos dos capítulos, aunque son parte del mismo suceso, hay una distinción que se da entre los dos capítulos. Una distinción que dicen por ahí, cuando te sumerges en el tema, es para pelo. Y en el capítulo 66 vamos a ver a Jesús en una posición de defensa y correccional a ciertos temas controversiales que los fariseos vienen a presentarle. Pero luego en el capítulo 67 vemos a un Jesús en posición de juez y veremos el porqué más adelante. Comenzando por el capítulo 66, dejándonos llevar por Mateo 22, 15 al 46, la intención de los fariseos, eruditos y saduceos era
buscar desacreditar las enseñanzas de Jesús. Fuese lo que contestara, ellos pensaban que se iba a ir en contra de ellos o en contra de los romanos. Y entonces poder poner en ridículo a Jesús y a su vez buscar acusarlo y enjuiciarlo. A modo de repaso, se les presentan los siguientes escenarios. Los sacerdotes y gobernantes envían a estos espías jóvenes, ardientes y celosos, con la idea de que Jesús no sepa quiénes son y hacerle ciertas preguntas. Y a su vez van acompañados de herodianos que, a pesar de ser enemigos de los fariseos, iban como testigos para que cuando Jesús dijera algo en contra, pues ellos coger y testificar contra él en un juicio. Como los fariseos le molestaban los tributos impuestos por los romanos, sostenían que era contra la ley de Dios dar esos impuestos. Y los espías le preguntan a Jesús: ¿no es lícito dar tributo a César o no? Y Jesús, leyendo su corazón y la hipocresía de su pregunta, les contesta: ¿por qué me tentáis? Y les pide que le enseñen la moneda. Y señalando la inscripción, Jesús les dice: ¿de quién tiene la imagen en la inscripción? Y los espías les responden: pues de César. Y Jesús dijo la famosa frase que todos conocemos como: pues dad a César lo que es de César y lo que es de Dios, a Dios. Y los espías se sintieron frustrados y derrotados porque les arruinó sus planes. Si Jesús lo declaraba ilícito, lo acusaban contra las autoridades romanas. Y si hubiese dicho que era lícito el tributo, lo acusaban contra el pueblo por estar en contra de la ley de Dios. Pero Jesús había expuesto un principio que claramente definía las responsabilidades del hombre, tanto con el gobierno civil y su deber para con Dios. El próximo turno al bate le tocó a los saduceos. Los saduceos, a diferencia de los fariseos, se creían la acción viva de las escrituras, pero en la práctica eran materialistas. No creían en los ángeles ni en la resurrección de los muertos. Pensaban que el hombre estaba libre para regir su propia vida y que el destino estaba en sus propias manos, que no depende de Dios, que la resurrección, si es de sangre y carne, es una continuidad de lo que están haciendo en la tierra en un mundo eterno, reanudando su vida actual, y anulan el poder del Espíritu Santo. Y los saduceos le hacen la pregunta a Jesús sobre la resurrección, y Jesús les contesta demostrándole que están equivocados en sus creencias, y les añade: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y luego de unas declaraciones de parte de Jesús, los saduceos quedaron sin palabras para poderlo condenar. Pero entonces los fariseos, que sin rendirse, persuaden a un sabio escriba que le interrogara a Jesús cuál de los 10 mandamientos tenía la mayor importancia. Los fariseos exaltaban los primeros 4 mandamientos, dejando afuera la piedad práctica de los otros 6. Sabemos que los primeros 4 mandamientos son una relación entre nosotros y Dios, y los últimos 6 mandamientos garantizan una relación entre un hombre y una persona y otra. Pues los fariseos exaltaban los primeros 4 y dejaban afuera la piedad práctica de los otros 6, que son fruto de los primeros 4 mandamientos. Y la respuesta de Jesús es directa. Y vamos a Marcos 12, 29 al 34. Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que eso. Pero pasa algo bien sorprendente con el escriba. El escriba fue convencido por la contestación de Jesús, porque algo en él le decía que las obras no reflejaban lo que estaba diciendo la palabra. Y entonces el escriba le dijo:
Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo al escriba: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El escriba estaba cerca del reino de Dios porque reconocía que las obras de justicia son más aceptables para Dios que cualquier holocausto y cualquier sacrificio. Pero necesitaba una cosa: le faltaba reconocer el carácter divino de Jesús, de Cristo, y por la fe en Él recibir el poder para hacer las obras de justicia. Dentro de este breve resumen de los resúmenes, de lo que habla el capítulo 66, en el cual vemos la rigidez de los fariseos, vemos el materialismo de los saduceos y la honradez del escriba, cuando frente a los sacerdotes y los gobernantes expresó la convicción de su corazón. Puedo hacer una pausa y ver el mismo escenario en la vida de cualquier persona después, 2020 años después. Y por eso digo que es un ambiente fuerte, tanto para los que estaban allí y los que leemos ahora. Hemos escuchado cosas como: es lícito pagar el diezmo con lo caro que están las cosas. Yo hago mi propio destino. ¿Qué pasa después de la muerte? Si vamos al cielo cuando morimos, como muchas personas entienden, entonces la segunda venida de Jesús no tiene sentido alguno. ¿Por qué guardar el sábado si lo importante es amar a Dios cualquier día? ¿Debo seguir las reglas de la iglesia? Puedo usar pantalla, puedo usar pantalón, puedo subir en t-shirt al púlpito. ¿Por qué no puedo pintarme el pelo de anaranjado y subir a plataforma? Y esas cosas nos ocurren cuando nosotros dejamos de hacerle caso y de escuchar al Espíritu Santo y no dejamos que Él trabaje en nosotros. Dentro de este capítulo hay un párrafo que define de manera indirecta el mismo escenario, aún más hoy en día. Dice que este conocimiento debe ser grabado en el corazón por la iluminación del Espíritu Santo. Su ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios, declaró él, eran causa de la confusión de su fe y de las tinieblas mentales en las que se hallaban. Trataban de abarcar los misterios de Dios, y escuchen bien, con su raciocinio finito. Millares se vuelven incrédulos porque sus mentes finitas no pueden comprender los misterios de Dios, no pueden explicar la maravillosa manifestación del poder divino en sus providencias y por lo tanto rechazan las evidencias de un poder tal, atribuyéndoles a los agentes naturales que les son aún más difíciles de comprender. Nosotros hoy en día podemos ver muchos temas que la ciencia trata de abarcar y tienen a las personas dormidas. Y por eso digo, recalco ese comentario, las mentes finitas que no pueden comprender más allá los misterios de Dios. Porque el reino celestial no se compara con la forma que nosotros pensamos hoy en día, como el hombre piensa. Pero entonces te da la solución el capítulo 66. Y esto me fascina. La única clave de los misterios que nos rodean consiste en reconocer en todos ellos la presencia y el poder de Dios. La presencia y el poder de Dios en todo lo que nosotros vemos. Los hombres necesitan reconocer a Dios como el creador del universo, el que ordena y ejecuta todas las cosas. Necesitan una visión más amplia de su carácter y del misterio de sus agentes. En otras palabras, si nosotros aceptáramos lo que nos dice el Espíritu Santo y aceptamos a Dios como nuestro soberano, como el único, como el creador de todo lo que existe, sabemos que todo está en manos de Él. Sabemos que nuestras vidas están en manos de Él, que nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos porque
Él no nos va a dejar desamparados de ninguna manera. Y todas las cosas que surgen en la tierra, que están surgiendo hoy en día, todo es parte de su plan divino. Y nosotros pues lo que tenemos es que obrar dentro de ese plan en dirección del suyo, ¿no? Y el capítulo 67 comienza diciendo que Cristo tenía aún otra obra por hacer. Le quedaba todavía un propósito por cumplir. El interés de las personas en Jesús aumentaba constantemente, pero veían que los sacerdotes y gobernantes trataban de desacreditar a Jesús y se maravillaban de que no quisieran creer en Jesús cuando sus enseñanzas eran tan claras y sencillas. Las personas estaban esclavizadas hacia la tradición y por su fe ciega en un sacerdocio corrompido. Oye, el que tenga oídos, oiga. Pero ahora es necesario hablar más claramente e instruir a la gente que estaba dispuesta a ser enseñada. O sea que ahora vemos que Jesús pasa de defender, de una actitud defensiva ante los ataques de los fariseos, pero ahora el turno al bate le toca a Jesús. Ahora Jesús se preocupa siempre se ha preocupado, pero Jesús ve cómo las personas están confundidas, porque las personas, quizás por miedo, quizás por tradición, o quizás por hasta el que dirán, pueden ver cómo ellos tratan de ridiculizar a Jesús, pero les aman la forma que Jesús está hablando. Y entonces ellos quizás tiendan a obedecer nuevamente lo que dicen los fariseos, sea por miedo, sea por costumbre. Y Jesús está tratando, Jesús ahora se dirige a ellos a que no hagan las cosas como hacen las cosas los fariseos. Y empieza a actuar como juez sobre las acciones que están haciendo los fariseos. Y ahora es que la cosa se pone interesante. Mayormente el capítulo 23. Jesús comienza: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús comienza a decirle a sus oyentes hacer lo que los rabinos enseñan según la ley, pero que no sigan su ejemplo. Enseñaban muchas cosas contrarias a las Escrituras. Continuando hasta el versículo 12, Jesús reveló la ambición egoísta que constantemente procuraba el tener cargos y poder manifestando una humildad ficticia. Y en el versículo 5 continuamos. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Luego, y entonces ahora van a ver cómo en Mateo 23 ya entonces Jesús se dirige a los fariseos y a los escribas. Pervirtiendo las escrituras, los fariseos cegaban la mente de aquellos que de otra manera habían recibido un conocimiento del reino de Cristo y la vida interior y divina que es esencial para la santidad verdadera. Jesús no escatimó en denunciar sus abusos. Las restricciones inútiles oprimían a la gente y destruían el sistema sagrado
creado por Dios mismo. Y de amonestación en amonestación, Jesús continúa. Y la lista es larga. Seguimos leyendo en el capítulo 13, en el versículo 13, perdón. Dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Una pausa ahí. Hay un dato curioso. Cuando Jesús les dice eso, es que ellos, los fariseos, iban tan extremos a la ley, en el caso de las cosas inmundas, por ejemplo, de las cosas que no debían comer, que ellos hasta colaban el agua para que no entrase en el agua ni siquiera un mosquito, para no tener esa inmundicia. Y entonces, pero como dice el versículo 24, y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y la lista continúa. Y para meditar el tiempo, podemos seguir leyendo, seguimos leyendo el versículo 27. Ay de vosotros, escribís fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Qué curioso eso. Cuando nosotros leemos la Biblia, pensamos en todos los profetas, todas las cosas que están haciendo. Decimos qué grandes son esos hombres, pero ¿te has puesto a pensar si tú siguieras los pasos de ellos o estuvieses, por ejemplo, como en los tiempos de Moisés? Si estabas en el desierto, querías estar gritando: llévame otra vez para Israel, vamos otra vez para Israel, nos traíste a matarnos. O seguirías fiel las instrucciones de Dios a través de Moisés. Pues lo mismo ocurría con ellos. Ellos alababan esos sepulcros, alababan a los profetas, limpiaban esas tumbas de esos profetas y los alababan, pero sin embargo tenían al profeta mayor frente a ellos y lo querían matar. Continúa en el versículo 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad,
para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel y el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Aquí vemos cómo en el capítulo 67 dice el deseo de toda la gente que Jesús expone con la mano alzada hacia el cielo, y mientras una luz divina rodeaba su persona, Cristo habló como un juez a los que estaban delante de él. Su voz, que se había oído frecuentemente en amables tonos de súplica, se oía ahora en reprensión y condenación. Los oyentes se estremecieron. Nunca habían de borrarse la impresión hecha por sus palabras y miradas. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿se sienten que vivimos en un escenario similar? Donde el pecado se va viendo bueno y cada día nos siguen imponiendo cargas de un mensaje distorsionado. Como mencioné en el capítulo 66, los hombres necesitan reconocer a Dios como el creador del universo, el que ordena y ejecuta todas las cosas. Según Jesús es nuestro abogado ahora mismo, llegará el momento que Jesús hablará como juez. Según el capítulo 67, comienza diciendo que Jesús tenía otra obra adicional que hacer. Nosotros también tenemos una obra que hacer. No de salir a la calle a gritarle hipócrita a nadie, pero eso le toca al juez. Pero según va cerrando el capítulo 67, dice la hermana White, la indignación de Cristo iba dirigida contra la hipocresía. Los groseros pecados en los cuales los hombres destruían su alma, engañaban a la gente y deshonraban a Dios. En el raciocinio especioso y seductor de los sacerdotes y gobernantes, él discernió la obra de los agentes satánicos. Aguda y escudriñadora había sido su denuncia del pecado, pero no habló palabras de represalias. Sentía una santa ira contra el príncipe de las tinieblas, pero no manifestó irritación. Y ahora escuchen bien. Así también el cristiano que vive en armonía con Dios y posee los suaves atributos del amor y la misericordia, sentirá una justa indignación contra el pecado. Pero no le incitará la pasión a vilipendiar a los que le vilipendien. Aún al hacer frente a aquellos que, movidos por un poder infernal, sostienen la mentira, conservará, refiriéndose al cristiano de hoy en día, en Cristo la serenidad y el dominio propio. Hermanos, nosotros vivimos en unos tiempos que son difíciles, tanto para criar nuestros hijos, para tener la moral del hombre ya está por el piso, y las personas no piensan en un creador tan siquiera. Piensan que todo es coincidencia. Como dice el capítulo, los hombres necesitan reconocer a Dios como el creador. Y está en nosotros, como cristianos en este mundo, hacer un llamado a esas personas con el carácter de Cristo y con amor, para poder, y con dominio propio, para poder salvar a aquellos que quizás están viviendo inconforme, y que al que tenga oído, que oiga. Muchas gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por la palabra que hemos podido discutir en este momento. Que, Señor, te pedimos que puedas limpiar nuestros corazones de toda idea errónea que no vaya acorde con tu palabra y las escrituras, Padre. Señor, que nosotros seamos luz a este mundo que necesita de ti y necesita tener un creador en sus vidas, de poder reconocerte como su creador y poder tener
el Espíritu Santo obrando cada día en sus corazones. De la misma forma te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a nosotros a tener tu carácter, para que cuando lleguen esos momentos que quizás algún pecado nos impugne, podamos tener el temple, podamos tener el carácter que tú tienes, Señor, que tú has demostrado, que con dominio propio y especialmente con amor podamos llevar tu mensaje a otras personas. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.